Bien, vamos a seguir con nuestro estudio de los modelos probabilísticos dentro de las variables continuas y hoy día vamos a estudiar la distribución normal. Bueno, ¿cuál es la importancia de la distribución normal? Es tremenda, tremenda porque es la distribución más importante dentro de la estadística. Fue descubierta por Moble en los años 1600, 1700. ¿Ya? Esto fue descubierto, eh, digámoslo, de forma muy reciente. ¿Ya? Luego fue desarrollada por Laplace, alguien que ya conocimos en su momento, y luego Gauss lo empezó a utilizar para estudiar una función desarrollada por él mismo. ¿Ya? En esa época los autores era como que se quitaban un poco las ideas y después se las adjudicaban. ¿Ya? Así que era mucha la competitividad que había. Hoy día no tanto, hoy día los autores se respetan y se individualizan. Entonces, la importancia de esto es que se utiliza en una multitud de aplicaciones. Con esta lista me quedo corto. Dice economía, ciencias sociales, psicología, agronomía, astronomía, ingeniería, ciencias políticas, finanzas, física, biología, etcétera. Etcétera, etcétera. O sea, es un largo etcétera. Y otra cosa es que está relacionada prácticamente con todas las demás distribuciones existentes, o con la gran mayoría. Bien, veamos un esquema para que veamos la relación que tiene la normal con casi todas las distribuciones. Estas no son todas, obviamente, pero son las más conocidas. Por ejemplo, tenemos ya una conocida por nosotros, la Bernoulli, que la vimos. Tenemos la binomial y la Poisson. Ese camino va hacia la normal, si ustedes se dan cuenta. Ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué se relacionan. Por otro lado, tenemos la hipergeométrica, que también se relaciona a la normal. Tenemos la uniforme, que está vinculada con la Bernoulli, y esa obviamente sigue el camino hacia la normal. También tenemos la geométrica, que se relaciona con la binomial, y luego con la normal, la exponencial también, ¿ya? Entonces, tenemos varias distribuciones, que están casi todas las que vimos, si ustedes se dan cuenta. Después aparece otra que se llama la binomial negativa, que esa no la alcanzamos a ver. Está la log normal, está la t-student, la chi cuadrado, gamma y beta, ¿okay? Que son distribuciones derivadas de la normal. Entonces, para que ustedes vean, esta es como la distribución núcleo. Esto más que nada como para introducirlos en el tema. Características de la distribución normal. Se le denomina campana de Gauss. Ese término también nosotros ya lo conocimos en su momento. ¿Ya? Tiene que ver con la forma que tiene, con la famosa regla empírica y todo eso. Sus medidas de asimetría son 0 y su medida de kurtosis es 3. Por lo tanto, es una distribución mesocúrtica. Se le denomina a la distribución normal como la que tiene la kurtosis perfecta, en este caso de 3. ¿Ya? Esa es una medida importante porque ahora, de aquí en adelante, uno puede comparar las distribuciones en base a esa kurtosis que vale 3. Entonces, si la kurtosis es cercana a 3, significa de que en realidad se parece a la distribución normal. Y su asimetría a 0. Una característica respecto a lo que mide es, por ejemplo, a aquellos fenómenos que tienen una gran concentración alrededor del valor central de la variable. Ya vamos a ver qué interpretación tiene el valor central. Y pocas concentraciones de la misma a los extremos, también llamadas colas. Por ejemplo, la estatura de las personas se basa en una distribución normal, así como también el efecto del fármaco, el coeficiente intelectual, o bien el ruido en señales. Todas esas podrían modelarse de esta forma. Bueno, vamos a la parte matemática de todo esto. La distribución normal tiene esta función de densidad que ustedes ven aquí, que es un tanto rara, un tanto peculiar, tiene muchos símbolos. ¿Ok? Lo principal es que la X corre en todos los reales. Por lo tanto, es una variable, obviamente, continua, ¿cierto? Pero que no tiene ninguna restricción. Está en todos los reales. Tiene esta primera parte, que es una constante, que está dada por 1 partido por la raíz de 2pi sigma cuadrado. Y una segunda parte que tiene una exponencial, con un exponente fraccionario, que tiene a x menos mu al cuadrado, y eso partido por 2 sigma cuadrado. Esos son los dos parámetros de la distribución, así como en el uniforme es A y B, en la Poisson es lambda, en la exponencial es lambda.
Entonces, en este caso, la función de densidad de la distribución normal está dada por estos dos parámetros, mu y sigma cuadrado. ¿Quiénes son ellos? Bueno, mu es la media y sigma cuadrado es la varianza, respectivamente, que son palabras conocidas por nosotros. Por lo tanto, si a mí me dicen que x está distribuida normal, yo sé que mu es la media y sigma cuadrado es la varianza. ¿Perfecto? El equivalente en lo que hemos estudiado nosotros, la mu sería como el x barra, y el sigma cuadrado sería como la s cuadrado, que es la varianza de los datos. Lo bueno es que esta función no es la que ocupamos nosotros para calcular nada. Esta es solamente la función que modela la curvita. Esta. ¿Ya? Recuerden que la función de densidad es la que nos dice cómo es la línea. Esta línea tan perfecta se modela de esta forma. Y para eso tuvo que pasar un buen tiempo desarrollándose para que Gauss, por ejemplo, la ocupara y la descubriera. Porque estos matemáticos del siglo XVIII son fantásticos. Por ejemplo, en este caso, miren, en particular, notamos acá una distribución normal con un promedio de 170 y una varianza de 100. Sigma cuadrado es igual a 100. Ahora, si ustedes notan, el 170 está al medio, pero no por casualidad, ¿ya? Justamente el valor central de la variable, en este caso, está aquí, ¿ya? 170. ¿Ok? Y el sigma cuadrado igual a 100, uno lo puede notar, por ejemplo, con esta distancia, entre 160 y 170, que es 10, ¿ya? La raíz cuadrada de 100, y lo mismo al otro lado. ¿Qué otra cosa podemos notar acá? Que si nosotros nos situamos en el 170, estamos al centro de la curva, por lo tanto, el área a cada lado de esta es 0,5, o bien el 50%. Esto es una característica muy útil de esta distribución, en que si uno se sitúa justo al medio, tiene la mitad de probabilidad a cada lado. Es decir, la probabilidad de que la variable sea menor o igual a 170 es la misma que la probabilidad de que sea mayor o igual a 170, un 50%. Otro ejemplo. Esta otra distribución normal tiene una media de 80 y una varianza de 25. Eso implica una desviación estándar de 5. ¿Ya? Aquí uno puede verlo más o menos entre el 75 y el 80, y el 80 y el 85. Ahí hay un espacio de una desviación estándar. ¿Bien? Y lo mismo, si nos situamos al centro, ¿verdad? La probabilidad a cada lado es de un 50%. Acá hay otra, ¿ya? Cuya media es 0 y su varianza es 1. En este caso coincide la varianza con las desviaciones estándar, que es 1. Y también podemos ver esto de 1 a cada lado. Ojo acá, esta distribución es súper importante que la tengamos en cuenta. Su nombre es el que está ahí. Se denomina distribución normal estandarizada. Ya vamos a ver por qué. Pero esta distribución normal en particular es muy importante. Es muy importante porque es la que se ocupa mayoritariamente para poder realizar cálculos de probabilidad. Antiguamente me refiero hasta hace muy pocos años, la gente utilizaba tablas para calcular las probabilidades. Hoy en día, como la tecnología está de nuestro alcance, ¿cierto? Nosotros tenemos programas. Por ejemplo, tenemos ¿ya? El famoso PQRS, que uno puede ocupar sin ningún problema, puede modificar acá lo que quiera. Ya le podemos poner una varianza de, no sé, de 36 y calculamos lo que queremos calcular. ¿Ya? Pero antiguamente, uno lo que tenía que hacer era ocupar tablas de distribuciones de probabilidad, que son tablas un poco grandes, con muchos valores, y uno tenía que ir buscando, guiándose con su dedo hasta encontrar la probabilidad que quería. Bueno, nosotros vamos a hacer una especie de intermedio entre ambos. Vamos a ver cómo se hacía para encontrar los valores en la tabla, pero en vez de ocupar tabla, vamos a ocupar este programa. Ya les recomiendo que si no lo tienen, descárguenlo para que lo puedan ocupar cuando estudien o cuando tengan que hacer ejercicios de distribución normal. Así lo comprueban. Bien.
Ténganlo en mente. Distribución normal estandarizada. Esta es la distribución normal como central, por decirlo así. Continuamos. La primera propiedad de la distribución normal de importancia es una que ya conocemos, que se llama la regla empírica. ¿Qué significaba la regla empírica? Por ejemplo, si uno se situaba en el centro, uno podía ir dividiendo en trocitos dependiendo del tamaño de la desviación estándar. ¿Ya? Ahora sabemos que mu es la media y que sigma es la desviación estándar. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Por ejemplo, si me sitúo entre una desviación estándar a cada lado, tengo más o menos el 68,2% de los datos. ¿Ya? Cada uno son trocitos de 34,1. Si nos situamos a dos desviaciones estándar, ¿ya? Esto aumenta a 94,7%. Esta es una regla de aproximación más que nada. Y luego, a tres desviaciones estándar, tenemos más o menos el 99% de la información. ¿Ya? Esta es una primera propiedad importante. Puede ser útil para calcular ejercicios o para calcular probabilidades. La segunda propiedad tiene que ver con las probabilidades según el área en el que estemos. ¿Ya? Este truco sirve bastante cuando uno está trabajando con el gráfico solamente. Primera cosa es que la mediana y la moda son iguales para cualquier distribución normal. En este caso, esta es la normal estandarizada, la media vale 0, la mediana también vale 0, porque recordemos que la mediana es la que divide 50 y 50, y la moda. ¿Por qué es la moda? Porque es el valor más alto acá arriba, ¿ya? Es el valor que genera el valor más alto en la curva. Por lo tanto, coinciden los tres. Además, podemos notar que la probabilidad a la izquierda y a la derecha de la media es la misma, es decir, un medio. Ya lo mencionábamos antes cuando les presenté algunos ejemplos. Pero también, si uno se empieza a mover en esto, ¿ya? Uno tiene que, por ejemplo, la probabilidad que está a la izquierda del valor, que es 0,25, es el complementario de la que está a la derecha. Es decir, 1 menos 0,25 nos da 0,75. ¿Por qué ocurre eso? Por dos razones. Uno, el área completa vale 1. ¿Ya? El área de toda esta curva vale 1, por definición. Y además, en la parte azul es el complemento de la parte roja, por lo tanto, de acuerdo a los teoremas de probabilidad que vimos antes, se calcula en base a 1 menos la probabilidad del conjunto al que quiero complementar. ¿Ya? Lo mismo si estamos al otro lado. Otra característica es que, por ejemplo, las probabilidades que estén a la misma distancia de la media son iguales. Por ejemplo, si estamos acá en una media de 600 y tengo la probabilidad del 450 a la izquierda o del 750 a la derecha, son la misma. ¿Por qué son la misma? Porque están a la misma distancia de la media. 450 y 750 están a 150 unidades de la media, por lo tanto, están a la misma distancia, y como la curva y el gráfico es simétrico, se cumple la propiedad de que sea simétrica también en las probabilidades. ¿Ya? Ustedes mismos pueden comprobarlo. La tercera propiedad, que yo creo que es la más bonita de todas, es esta. Es cuando las distribuciones evolucionan hacia la distribución normal, que es como le mostraba en el esquema anterior, en el del principio. ¿Ya? ¿Cómo es posible de que una distribución discreta se convierta en una normal? Bueno, en este caso, hemos elegido una distribución binomial con probabilidad 0,4. ¿Ya? Ustedes ya estudiaron la distribución binomial, tiene el parámetro p igual a 0,4. Entonces, en este caso, el n vale 5. ¿Ya? Uno puede ver las barritas acá, puede ir calculando las probabilidades de a una, no hay problema. ¿Qué pasa si en vez de 5 son 10? Bueno, no pasa mucho. Hay cada probabilidad para cada valor, con su tamaño correspondiente. ¿Qué pasa si ahora es 20? Bueno, pasa exactamente lo mismo.
Si es 50, ya se empieza a centrar esto. Pero siguen habiendo barritas. Si ahora es 100, ya se vuelve a cambiar su comportamiento. Si ahora es más grande todavía, 400, 500, lo que sea, ya esto empieza a cambiar definitivamente. Se convierte en algo parecido a la distribución normal. Si ahora es 1000, ya estamos casi en pleno con una distribución normal. Y finalmente llegamos a la distribución normal, que sería cuando n tiende a infinito. ¿Ok? ¿Ven? Son idénticas, pero una es barra y la otra es área. Barra, área. Barra, área. ¿Ven? Esta es la propiedad más bonita que tiene la distribución. Miren, partimos de esto y empezó a evolucionar. ¿Ven? Entonces, lo que dice acá abajo es muy importante. Las distribuciones con cierta media y varianza, por lo general, convergen a la distribución normal a medida que aumenta su rango. ¿Ya? Así como vimos en el esquema anterior, todas las que están relacionadas a la normal les ocurre. Hay algunas que no, pero no va al caso. Bien. ¿Cómo calculamos probabilidades ahora de la forma tradicional? Bueno, primero que todo, tomemos en cuenta que la función de densidad es esta, y podemos determinar la f grande, ¿cierto? La función de distribución en base a la integral. ¿Ya? Teníamos que integrar, ¿cierto? Esta función, esto de acá es constante, sale de la integral y nos queda lo de adentro. Y cumple naturalmente con la probabilidad de que esto tiende a 1 cuando va hacia el infinito. Y cuando va hacia menos infinito va a 0. ¿Ya? Me faltó colocarlo acá. Pero aquí pasa algo un poco contraproducente. Esta integral que está acá no tiene resultado analítico. ¿Ya? La integral de una exponencial al cuadrado no tiene resultado analítico. ¿Ya? No tiene resultado analítico, por lo que se debe integrar de forma numérica. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Porque uno está acostumbrado a integrar e elevado a x solamente. Y uno sabe que la integral de e elevado a x es la misma. Pero ya cuando cambia a e elevado a x cuadrado, tenemos un problema con la regla de la cadena. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí nos faltaría un término acá abajo en la base que se llame x cuadrado, 4x cuadrado, bx cuadrado, lo que sea, para poder utilizar integración por partes. Pero acá no lo está. ¿Ya? Esta función se le conoce también como función de error. ¿Ok? Entonces, la única manera de saber la integral definida de esto es mediante métodos numéricos, entre cálculos iterativos en un programa. Bueno, eso ya está solucionado hace mucho tiempo. Existen tablas desde hace mucho tiempo, por lo tanto eso ya no es un problema. Era un problema en su momento. ¿Cuáles son las características de esta distribución? Bueno, el dominio es R, en eso no hay ninguna restricción. La esperanza de x es igual a mu, la media, y la varianza de x es igual a sigma cuadrado, que ambos se obtienen por la definición. ¿Cómo se utilizaba lo de la tabla? Bueno, estos cálculos están basados en una transformación, que está aquí abajo, que toma en cuenta la variable en cuestión, la media y la varianza, o la desviación estándar en realidad, porque acá dice estandarización. ¿Ya? Este es el método. Se hace tomando la diferencia entre dato y media, y luego se divide por la desviación estándar. De esa manera podemos tomar cualquier distribución normal y la podemos llevar a una z. Bueno, z, ¿qué es lo que es? Z es la normal estandarizada, que es la que les mencioné recién. ¿Ya? Esta nueva variable z tiene distribución normal con media 0 y varianza igual a desviación estándar igual a 1. Bueno, veamos por qué pasa esto. Bueno, si tomamos la esperanza de z, tenemos la esperanza de x menos mu partido sigma. En las esperanzas, las constantes salen para afuera, en este caso el 1 partido por sigma. Luego tenemos la esperanza de la resta, que es la resta de las esperanzas. Además de que la esperanza de una constante es la misma constante. Por definición, esperanza de x es mu,
y menos el otro mu da 0. Con eso demostramos que la esperanza de z es 0. Con respecto a la varianza, hacemos algo muy parecido. En la varianza, las constantes salen al cuadrado hacia afuera. 1 partido por sigma cuadrado. Luego, si tomamos la varianza de una variable menos una constante, eso no afecta en nada y nos queda solamente la varianza de la x. Esto lo vimos en el primer capítulo. Y por definición, la varianza de x es sigma cuadrado, y al dividir por sigma cuadrado nos da 1. Con eso demostramos que la varianza es igual a 1. Fíjense. Supongamos que tenemos esta variable, perdón, que representa la estatura. ¿Ya? La media es de 165 y la desviación estándar, perdón, la varianza es de 100. Si nosotros hacemos la transformación, se hace de esta forma. Se toma cualquiera de los valores de x, 190, 140, o incluso intermedio, 184, el que usted quiera, le resta el 165 y divide entre 10. ¿Qué va a ocasionar eso? Que se transforme en una normal estándar. Y usted va a poder calcular las probabilidades de la forma que desee. Esto era lo que se hacía antiguamente. ¿Ya? Hoy en día uno puede calcularlo de forma directa, pero nosotros vamos a aprender a hacerlo de la forma tradicional. Veamos algunos ejemplos antes de terminar. Fíjense, sea una distribución normal con media 40 y varianza de 16. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, si yo quisiera calcular la probabilidad de que x es menor que 40, bueno, tomamos la transformación y decimos 40 menos la media, que también es 40, dividida esta resta entre la raíz de 16, que es 4. Este resultado es 0, y nosotros ya sabemos de que cuando nosotros tomamos la normal estándar y tomamos el valor central, nos da 0,5 al lado izquierdo y al lado derecho. En este caso la pregunta hablaba sobre el lado izquierdo, porque decía menor que. Entonces, la probabilidad de que z sea menor que 0 es 0,5. El segundo ejemplo dice, si ahora quisiera calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual que 42. Aquí lo bueno es que, como estamos hablando de distribuciones continuas, el mayor o igual o el mayor da lo mismo. Entonces, aplicamos la misma transformación. 42 menos la media de 40 dividido la raíz de 16, que es 4. Ese resultado nos da 0,5, y ese ahora lo buscamos en nuestra distribución normal, anotamos 0,5 y nos da 0,3085. ¿Ya? Recuerden, acá es la parte azul porque ahora nos dicen mayor o igual. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora si nos piden la probabilidad de un rango de valores de x intermedio? Por ejemplo, entre 30 y 45. Bueno, aplicamos cada transformación a la izquierda y a la derecha. 30 menos 40 entre 4, y luego 45 menos 40 entre 4. Y eso nos da una probabilidad de z ahora entre menos 2,5 y 1,25. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, muy sencillo. Primero calculamos la probabilidad del más grande, como menor o igual. Y luego le restamos la probabilidad del más pequeño con menor o igual. Eso nos va a dar 0,8944 menos 0,0062. Y eso nos da 0,8882. Profe, Dígame, Brian. ahí el signo mayor o igual se invierte en la segunda, digamos, ¿no? Claro, claro, es como invertirlo. Es como calcular el complemento. Ay, gracias. No, de nada. Entonces, estas son las posibilidades para calcular distribución normal. Ya puede haber alguna variante dependiendo del ejercicio, pero en realidad no se escapa mucho de esto. Pero era necesario explicar todo lo demás para que ustedes comprendan las razones. Bueno, en la siguiente clase, que sería ya la última, ya vamos a hacer ejercicios de distribución normal con diversas
con diversas variantes, con distintas variables, ¿ya? Pero en el fondo no es tan complicado.